Recuerdan que dijimos que en los machos existe un factor de desarrollo testicular que sería prácticamente el factor hormonal que ellos tienen en sus células de Leydig, y en las células de Sertoli también existe un factor que es anti-mülleriano, se le llama, o sea que evita que se desarrolle el conducto de Müller, o sea el paramesonéfrico. Entonces esos dos factores permiten que se desarrolle lo que es el testículo a más temprana edad de la hembra, ¿verdad? Entonces estamos hablando que a la 7ª semana ya el testículo empieza a desarrollarse, ¿verdad? Mientras que en el ovario, si recuerdan, es a las 12 semanas, ya que no existe el factor de desarrollo ovárico, sería en este caso, pero no existe. Entonces, a partir ya de la 7ª semana se van a empezar o se forman, mejor dicho, lo que son los cordones testiculares o sexuales, ¿verdad? Y que están influenciados por el factor que ya les mencioné, que sería acá en medio hay células de Leydig que van a formar la hormona, y acá en el cordón están las células de Sertoli que provienen de acá, del epitelio o de la gónada, y tienen ese factor antimülleriano que les estaba platicando. Entonces, a la 7ª semana va a suceder que esos cordones, se recuerdan que estaban aquí unidos, voy a revisar. Recuerdan acá en la gónada indiferenciada, cuando los gonadocitos llegan, estimulan la cresta, ¿verdad? Y se empiezan a crecer los cordones que se llaman testiculares o sexuales primitivos, ¿verdad? Crecen a partir de este epitelio, pero se quedan unidos al epitelio originalmente, ¿sí? Y ahí es donde es la gónada indiferente. Cuando ya se transforma en el testículo, pues esos cordones se separan, ¿verdad?, de lo que es el epitelio, y entonces va a quedar ya un espacio entre el epitelio y los cordones, y hacia el final de la 7ª semana, entre ese epitelio y los cordones empieza a crecer un estrato de tejido conectivo o conjuntivo fibroso denso que se conoce con el nombre de túnica albuginea, que es esto que ven aquí en rosadito, ¿verdad? Entonces el epitelio era solo la orilla, pero entre los cordones y esta orilla de la gónada crece una estructura de tejido conectivo fibroso denso llamada túnica albuginea, ¿verdad? Estos cordones siguen creciendo y se anastomosan entre sí, o sea, se mezclan, ¿verdad?, entre sí, y se llaman entonces cordones testiculares o seminíferos. Pero lo importante es que se llaman cordones, no confundir, ¿verdad? Aquí están cerrados, se llaman cordones. Ya después, hacia el 4º mes o 16 semanas, esos cordones van a ir formando, van a ir tomando forma de herradura, o sea, de tanto que crecen, ¿verdad?, van a estar como en U y anastomosados también, y sus extremos ya se van a continuar con la red testicular que ya vimos en el laboratorio, no sé si ya vimos con ustedes, no, ya lo vimos. Entonces, es que ahora ya, como son el segundo grupo, ya se me hacen mi bola si lo vimos o no lo vimos. Perdónenme que a veces yo digo no lo hemos visto y ya lo vimos, o al revés. Pero ustedes me pueden decir, no lo hemos visto, doctor, y yo voy a saber por qué. Gracias. Bueno, entonces estos cordones en su extremo van a ir a comunicarse con la red testicular, ¿verdad?, que es prácticamente la parte medular del testículo, similar a la médula del ovario, ¿verdad? Y en esa red testicular o red de testis, lo que vamos a encontrar son cordones
digo no cordones, conductos, perdón, que están así como alargados, ¿verdad? Y se van a ir a juntar o a desembocar en 12 cordones que salen del testículo que se llaman eferentes, y esos se comunican con la cabeza del epidídimo que se va a formar aquí, del conducto mesonéfrico que va a formar el epidídimo, ¿verdad? Entonces, hacia el ilio quiere decir, el ilio es donde entran y salen vasos sanguíneos y nervios, ¿verdad? El ilio es como la raíz del testículo. Entonces, hacia el ilio, los cordones se van a disgregar, dice, o a repartir en red de filamentos diminutos, de redes de unos filamentos celulares muy diminutos, y después pues ya van a originar los tubos de la red testicular, o red de testis, o red de Haller también se le puede llamar, ¿eh? O sea que la red de Haller proviene siempre de lo que son estos cordones, pero en su parte terminal, ¿verdad? Ahí se disgregan en diminutos cordones o diminutos filamentos para formar la red testicular. Y esa red testicular está formada por conductos, ¿verdad? Luego, estos era lo que les mencionaba, ya son conductos o túbulos de la red testicular, van a formar en su extremo terminal, ¿verdad?, los túbulos rectos o vasos eferentes, que era lo que les estaba mencionando, y esos son más o menos el número de 12 vasitos E. Si yo le pongo una D aquí, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, no confundir eferentes que salen, ¿sí? Entonces se forman esos túbulos rectos o vasos eferentes que comunican entonces a la red de Haller, que es del testículo, con la cabeza del epidídimo, que va a ser, que se va a formar aquí a partir del conducto mesonéfrico, ¿verdad? Más adelante, ya aquí podemos ver 20 semanas, ¿verdad? Los cordones testiculares, dicen, han aumentado considerablemente y se hacen mucho más así, sinuosos, es así como curvas, ¿verdad? Porque son muy grandes y no caben, ¿verdad? Y se van a convertir en los túbulos o canalículos seminíferos al alcanzar la madurez sexual. En eso quiero que estemos claros. Aquí son cordones, ¿verdad? Cuando es una gónada prepuber, se habla de cordones testiculares, o incluso en el embrión y feto. Son cordones, están cerrados. Aquí son cordones. Cuando se alcanza la madurez sexual, ¿verdad?, o pubertad, allí ya esos cordones se abren y se llaman túbulos o canalículos, ¿sí? Luego, cuando estos cordones sufren, o sea, llegan a la madurez sexual y se canalizan, entonces dice, se unen rápidamente a los conductillos acá de la red testicular, que ya estaba formada, pero pues todavía no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque todavía no había producción de espermas, ¿sí? Porque la función de la red testicular es que estos conductos, como su nombre lo dice, conducen todo lo que se formó acá. Esto estoy hablando en la pubertad, fíjense. Aquí se va a producir el esperma, o sea, los espermas, y estos tienen que viajar, llegan a la red de Haller o red de testis y salen por los conductos eferentes hasta llegar a la cabeza del epidídimo, ¿sí? Pero eso estoy hablando en la pubertad, no se van a confundir, ¿verdad? Entonces, la red testicular prácticamente se forma durante el desarrollo del testículo
Más sin embargo, su función va a comenzar hasta la pubertad, ¿sí? Aquí lo tienen, estos vasos eferentes son de número de entre 5 a 12, ¿verdad? Y prácticamente estas son las porciones, esto es importante que lo sepan, las porciones restantes de los tubos excretores del sistema mesonéfrico, ¿sí? Se recuerdan que está el mesonefros, pero ese se va, solo una etapa del riñón y ese se va a degenerar, pero quedan estos vasitos, ¿verdad? Eferentes, quedan como ahí todavía remanentes, ¿verdad? Y esa es la porción sexual del riñón primitivo prácticamente, ¿verdad? Quedan esos tubitos, ¿está claro aquí? O sea, esos conductos eferentes o vasos eferentes vienen del mesonefros, ¿verdad? Y es la porción sexual del riñón que queda. Lo demás se atrofia. Y van a actuar como eslabón entre la red testicular y la cabeza del epidídimo, ¿verdad? Entonces, durante la vida fetal, los cordones testiculares que vemos aquí, ¿verdad? Entonces estamos hablando acá de a la 20 semanas, después de la 20 semana más o menos, 20 semanas. Entonces esos cordones consisten en, aquí adentro van a existir células germinativas primordiales, ¿verdad? Que provienen de los gonadocitos que llegaron, ¿sí? Esas son las espermatogonias, ¿verdad? Espermatogonias. Y además en estos cordones también tenemos las células que provienen acá del epitelio, ¿verdad? Y estas se llaman células de Sertoli o sustentaculares, que están acá, en los cordones. Repito entonces, en los cordones vamos a encontrar dos tipos de células, las espermatogonias y las de Sertoli, ¿sí? Y aquí en medio, en este mesénquima, es donde vamos a encontrar las células de Leydig o intersticiales, que aquí no están esquematizadas todavía, ¿no? Ahora, la túnica lujínia, veamos acá, esta prolifera, ¿quiere hablarle, por favor? Prolifera hacia el interior, ¿verdad? Del testículo, o se alarga hacia el interior del testículo. Siempre es tejido conectivo, ¿verdad? Y es lo que van a formar los septos o tabiques del testículo, ¿sí? Y parte del intersticio, ¿verdad? Entonces, tenemos la túnica lujínia, los tabiques testiculares y el ligamento que detiene al testículo, que se llama mesorquio, es de tejido conectivo. Esas tres estructuras son de tejido conectivo y esas provienen del esbozo testicular, ¿sí? Ese tejido conectivo, de estas tres estructuras provienen del mesénquima del esbozo testicular, o sea, son originarias propiamente de acá, ¿verdad? Ahora, las células intersticiales o de Leydig, ¿sí? Que van a estar aquí en el intersticio, esas se desarrollan a partir del mesénquima que está situado entre los cordones, ¿sí? O sea, son diferentes orígenes, pero siempre es tejido conectivo, ¿no? Uno viene del esbozo testicular, desde muy al inicio, y el otro hasta que está el testículo ya formado, entonces se desarrolla lo que es el intersticio, donde están las células de Leydig o células de Leydig, ¿sí? Las células de Leydig o intersticiales, estas abundan entre el cuarto y sexto mes de vida intrauterina en humanos. Son células grandes, ya hemos hablado de esto, tienen un citoplasma acidófilo y tienen formas diversas. Y son las que producen la testosterona. En los
estos machos hay una situación un poquito diferente que en la hembra, y es que los testículos deben descender. En la hembra los ovarios quedan intraabdominalmente, ¿no? Sí descienden un poco de su origen inicial, pero se quedan siempre dentro de lo que es la cavidad abdominal, ¿verdad? Pero los testículos deben descender hasta el exterior, ¿verdad?, del cuerpo a nivel del escroto. Y ese descenso lo hacen dependiendo de la especie en diferentes periodos. Por ejemplo, caballo, cerdo y hombre empiezan a abandonar la cavidad abdominal al momento del nacimiento, ¿verdad? A veces un poco después, en el primer mes. Algunos caballos les cuesta, y se habla de caballos que son chiclanes, no sé si han oído hablar de eso. En el campo le llaman eso un caballo chiclán, quiere decir que no le descendió un testículo más o menos y el otro no. Entonces, pero a veces todavía se logra que desciende, pero eso no es normal, esas son raras excepciones, ¿verdad? Generalmente cuando no han descendido hay que buscar el problema. Ahora puede hablarse de una criptorquidia, y esto significa que el testículo no ha descendido y se puede operar, ¿no? En algunos casos, otros no. Bueno, en los rumiantes, estos ahí sí descienden antes, vean, cuando el feto mide 31.5 centímetros, más o menos al tercer mes. Ahí sí descienden con bastante antelación, ¿verdad? Todavía en el tercer mes de gestación. Y en perros no, ellos terminan de bajar más o menos después de 35 días después del nacimiento, ¿verdad? Y cuando no descienden, era lo que les estaba hablando, se habla de criptorquidia. Esta puede ser uni o bilateral, o sea, un testículo o ambos, ¿sí? Y puede ser abdominal o inguinal. ¿Qué quiere decir eso? Que se queda más arriba a nivel abdominal o baja por el canal inguinal, empieza a bajar, pero no termina su descenso hasta el escroto, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. En ambos casos, bueno, cuando son bilaterales van a ser infértiles, ¿sí? Criptorquidia bilateral, infértil. Ahora, si es unilateral, sí van a ser fértiles. Por supuesto, van a tener la mitad de la producción de espermatozoos, ¿no? Y algo interesante es que cuando son criptórquidos bilaterales, como son estériles, se utilizan para marcar digamos, el ganado, para marcar las vacas que están en celo, ¿verdad? Porque ellos siempre van a producir hormonas, porque las células de Leydig sí van a funcionar, ¿verdad? Lo que no funciona es la producción de espermatozoos, porque esta debe ser, los testículos tienen que estar más o menos un grado menor del grado que tiene el cuerpo, porque ya con más temperatura la espermatogénesis no se da, ¿verdad? Bueno, entonces el conducto mesonéfrico de Wolf dice 7 semanas de desarrollo. Veamos, vimos cómo estaba aquí el paramesonéfrico, hablamos de él en la hembra. Ahora vamos a centrarnos en el mesonéfrico que está acá, que es el del macho. Aquí les explico tal vez mejor lo que les estaba diciendo. Todo esto es el mesonefros, y este estadio va a durar más o menos 2 semanas, 8 semanas, 2 meses, y luego se degenera y ya queda más solo el metanefros. Pero durante ese proceso, aquí tenemos algunas estructuras que van a quedarse, que es la parte sexual del riñón que yo les hablaba, que son los conductitos que van a volverse eferentes, ¿sí? Y que van a encontrarlos en el testículo, ¿sí? Bueno, el conducto mesonéfrico de Wolf, de la porción craneal o la cabeza, ¿verdad?, en su porción superior o craneal, se va a formar
lo que es el epidídimo. El crecimiento de este ahí es muy tortuoso y rápido, ¿verdad? Entonces ahí se va a formar lo que es el conducto del epidídimo. Y mientras tanto el del caudal, o sea, la parte más de la cola del conducto mesonéfrico, esta no es tan rápido su crecimiento, es más lento y se va a permanecer extendido. Y esta es la parte que va a formar el conducto, aquí está la D que les decía, deferente. No confundir vasos eferentes con conducto deferente, ¿verdad? ¿Tienen clara la diferencia? ¿Está clara la diferencia? No. Va. Los conductos eferentes son los que salen, su nombre lo dice salen del testículo, o sea, sirven de eslabón entre el testículo y el epidídimo. Aquí viene el testículo. ¿Sí? Esto se mueve. Bueno, aquí están todos los a nivel, ya cuando es puber, ¿verdad? Aquí están, estos son los túbulos seminíferos, aquí sí, túbulos. Y aquí estaría todo lo que es la red testicular con conductos y llegan a lo que es el hilio y aquí se forman unos conductos o cordones que salen del testículo, de la red, ¿verdad? De la red testicular, todo esto es la red. Y estos son los vasos eferentes. ¿Sí? Va. Por el otro lado del conducto mesonéfrico se va a formar el epidídimo, que es una estructura así. Y el conducto deferente. Se va a formar el epidídimo. Se los hago así, grueso, pero no es tan grueso. El epidídimo, esta es su cabeza, el cuerpo y la cola, más o menos así. Y este es el epidídimo. Y luego esta parte del epidídimo se forma de la parte superior o craneal del conducto mesonéfrico de Wolf y de la parte más hacia abajo, caudal, se forma el conducto deferente. Entonces, ahora sí, son dos estructuras. Ahora me quito de aquí para saber qué tal. Es que allá atrás no estaba muy claro, ¿verdad? Entonces, miren, pues, si este es el testículo, hay los túbulos seminíferos ya cuando es puber, ¿verdad? Se forman los espermatozoos, estos desembocan acá en la red testicular, aquí va a pasar todo lo que es los espermatozoos y salen por los conductos eferentes. Bueno, aquí tal vez no dice también porque esos vienen y conectan hacia la cabeza, ¿verdad? Aquí así, pero esos van a ir a dar a la cabeza del epidídimo. Entonces, los espermatozoos salen y llegan a la cabeza del epidídimo. En el epidídimo terminan de madurar, ¿sí? Y ya después siguen su camino y llegan al conducto deferente, que este se forma de la parte caudal del conducto mesonéfrico o de Wolf. Y de la parte craneal se forma el epidídimo. Ahora sí. Y esa es la diferencia entre una E y una D, tan fácil. ¿Verdad? Es como a nosotros, si nos cambian una letra en nuestro nombre legalmente, no somos nosotros. Más o menos. Entonces, de la parte, estábamos en eso, en la cola se va a formar el conducto deferente. Y también se va a formar la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Y ahí se los voy a mostrar. Entonces, el conducto mesonéfrico forma 4 estructuras.
epidídimo o conducto epidimario, conducto deferente, vesícula seminal y conducto eyacular. ¿Está? Y bueno, aquí lo vamos a ver. Y aquí tenemos entonces siempre, eso ya se los he mostrado, a la séptima semana y a la novena. Aquí tenemos el mesonéfrico, ¿verdad? Y acá el mesonéfrico. Eso ya se los había mostrado yo. Todo esto es el seno urogenital, ¿verdad? Aquí se va a formar la parte del pene, en este caso ahora. Vamos a seguir. Bueno, seguimos. Conducto mesonéfrico, vean acá. Este es el conducto mesonéfrico. Este es el paramesonéfrico. Entonces dice, los testículos fetales producen testosterona, ya se los mencioné, en sus células de Leydig, y esa hormona es la que va a estimular a los conductos mesonéfricos, vean, para que formen los conductos genitales masculinos. O sea que esa hormona es tan importante, la hormona que se forma en las células de Leydig, porque no solo hace que se desarrolle el testículo, ¿verdad? Es un factor de desarrollo testicular, sino que también permite o hace que se desarrolle todo lo que son los conductos genitales masculinos por medio del conducto mesonéfrico. ¿Ven? Que eso es muy importante. Y en las de Sertoli pues se va a producir la sustancia que les mencioné, ¿verdad? Inhibidora mülleriana o antimülleriana, y esa va a suprimir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Y entonces ahora estos van a quedar como un vestigio en el macho, y los que van a desarrollarse son los mesonéfricos. Bueno, aquí habla entonces lo que ya les he mencionado, que mientras el mesonefros, que es la segunda etapa del desarrollo del riñón, se va degenerando, este es el pronefros, este es el mesonefros. Conforme se va degenerando, quedan esos algunos tubulitos que les mencioné, que son los que van a formar los conductitos eferentes, ¿verdad? Y esos conductillos abren dentro del conducto mesonéfrico, el cual se va a transformar en el epidídimo. Y por eso sirven de unión entre el testículo y el epidídimo. Bueno, dice, bueno, eso también ya se lo mencioné, distal al epidídimo, el conducto mesonéfrico adquiere una cubierta gruesa de músculo liso y se convierte en el conducto deferente. Veamos aquí, aquí está el testículo, aquí estarían los vasitos eferentes, vean, aquí está mejor. Este es el epidídimo con su cabeza, con cola. Y aquí tendríamos ya el conducto deferente. Llega hasta acá. Conducto deferente. Es una estructura que tiene una capa muscular bastante gruesa de músculo liso, ¿no? Luego hay una evaginación lateral. Aquí en el conducto deferente hay una evaginación lateral en el extremo caudal, o sea aquí en la cola, de cada conducto mesonéfrico, y se origina la vesícula seminal, vean. Y además entre esta vesícula y lo que sería entre la vesícula seminal y lo que sería acá ya la parte de la uretra, aquí a este nivel se forma el conducto eyaculador, esto que está aquí. ¿Sí? Y esas son las 4 estructuras que se forman del conducto mesonéfrico. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, que viene epidídimo, conducto deferente, sufre una evaginación y forma la vesícula seminal, y el conducto que queda acá entre la glándula o vesícula seminal y la uretra, a este nivel está la uretra prostática, se llama conducto eyaculador.
Ahora, hasta ahí estaríamos con lo que es el testículo y epidismo, conducto deferente, vesícula seminal y conducto eyaculado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Va, entonces vamos a ver cómo se forman los genitales externos, ¿verdad? Esta es la etapa indiferenciada, ya la vimos. Aquí está el tubérculo genital, es lo mismo que en la hembra, la membrana cloacal, tumefacción labio escrotal y pliegue urogenital. Siempre en etapa indiferenciada, el tubérculo genital sufre un elongamiento, crecimiento y forma el falo. La membrana cloacal se va a llamar ahora membrana urogenital y se forma un tabique urorectal y la membrana anal. Todo esto más o menos durante las primeras 6 semanas del desarrollo. Ahora, a partir de la 7ª semana, entre la 7ª y 9ª, entonces se van a masculinizar los genitales externos que estaban indiferenciados, ¿verdad? Provocado, ya les repito, por los andrógenos, ¿verdad?, que se forman en los testículos. Entonces, el falo sigue creciendo, se alarga y crece, ¿verdad? Y va a formar lo que es el pene. Aquí estaría el glande del pene y todo esto es el pene. Los pliegues urogenitales, que serían estos que están aquí, estos se forman las paredes laterales del surco uretral. Aquí vean, en el pene queda adentro lo que es la uretra, ¿verdad? Recuerden que el pene es un órgano que va a servir para una función igual, o sea, que salen los espermatozoos y sale la orina. Entonces, dentro del pene va a ir lo que es la uretra, que se está formando. Primero hay un surco uretral, ¿sí?, que está aquí. Entonces, los pliegues que están acá a la par, urogenitales, van a cerrarse prácticamente, pero dejando al centro siempre el surco uretral, ¿verdad? Van a ser las paredes del surco uretral. Y los pliegues urogenitales se van a fusionar entre sí, ¿verdad?, a lo largo de toda la superficie ventral y forman la uretra esponjosa. Entonces, estos pliegues urogenitales que en la hembra se mantenían libres, acá se cierran, ¿sí?, se van a cerrar y van a formar lo que es la uretra adentro. Forman la uretra esponjosa. Aquí dice los cuerpos cavernosos del pene y cuerpo esponjoso sería este nivel. Este glande del pene ya se formó más, ya existe el surco uretral. Si hacemos un corte aquí, vemos esto, la placa glandular. Hacemos un corte acá, a nivel de la mitad del pene, vemos cómo está el surco uretral ya formándose o formado. Y hacemos un corte acá abajo y vemos ya totalmente formado, ¿verdad? Aquí estaría la uretra esponjosa y todo esto que está acá es parte de lo que es el pene, la pared rodeando la uretra, ¿verdad? Aquí ya se fusionaron los pliegues, miren, aquí estaban separados, aquí ya se están fusionando y aquí ya están fusionados y queda al centro la uretra esponjosa. Y algo importante es que queda una como cicatriz que se llama rafe del pene. Es una cicatriz donde se unieron los pliegues urogenitales, ¿verdad? Ahora, las prominencias labioescrotales, que en la hembra eran los labios mayores, aquí van a formar el escroto, ¿sí?, este que está acá, y crecen una hacia la otra, vean así, y se juntan, se fusionan y forman el escroto. El escroto es la bolsa donde va a bajar el testículo y se va a ir a quedar metido, ¿no?, en el escroto. Cuando sufre descenso, ¿no? Y se ve una línea de fusión también acá,
de los pliegues labioescrotales, y ese es el rafe escrotal. Y acá es el rafe del pene. Rafe es como cicatriz, ¿verdad? Es donde se une. Luego, a la semana 12, imagínense acá ya casi está formándose, y en la hembra del ovario apenas comienza la 12 semana, ¿verdad? Entonces, durante esta semana va a haber además una invaginación del ectodermo en lo que es la periferia, ¿verdad?, del glande del pene. Y esta invaginación de piel, que el ectodermo ahí es piel, ¿verdad?, va a formar lo que es el prepucio. El prepucio entonces no es más que una capa de piel que es la que rodea prácticamente al glande del pene, ¿verdad? Y este prepucio debe o puede moverse hacia abajo, ¿verdad?, dejando expuesto el glande. Aquí pueden ver lo que es el cuerpo cavernoso del pene, sería este nivel. La uretra esponjosa, que sería a este corte. El cuerpo esponjoso es lo que rodea la uretra, que también está muy irrigado. Y acá estaría el rafe peneal, que es la línea de fusión de los pliegues urogenitales, ¿verdad? Aquí está el escroto, donde se han unido los pliegues labioescrotales, y se ve el rafe escrotal, que es la línea de fusión de las humefacciones o pliegues labioescrotales, ¿verdad? Y ya para terminar, solo desarrollo de las glándulas sexuales anexas. Tenemos la vesícula seminal, que ya dijimos cómo se origina, ¿verdad?, que es de la porción caudal del ducto deferente, ¿verdad? Tenemos el conducto eyaculador, que también ya lo mencionamos, que viene del conducto deferente también, ¿verdad? Tenemos la próstata, que es una glándula bastante grande, que la tienen a este nivel. Esa se forma del seno urogenital, por eso está en amarillo, ¿verdad? Y la uretra también, que va aquí adentro. Y las glándulas bulbouretrales, que son estas pequeñitas, son como del tamaño de un guisante o un frijol, ¿verdad? Y se desarrollan a partir de vaginaciones de la parte membranosa de la uretra, ¿verdad?, que estaría a este nivel, siempre del seno urogenital, ¿verdad? Y bueno, esto es una tabla que tienen ustedes también, que la pueden ver, por favor, que no hay mucho tiempo. Acá solo, por favor, ver la estructura embrionaria y qué estructuras se forman en el macho y en la hembra, ¿verdad? De la gónada indiferente, el testículo y el ovario. La corteza va a formar los túbulos, o primero cordones seminíferos y folículos ováricos, y la médula forma la red testicular y la red del ovario o médula del ovario. Y así se van todo para abajo. El gubernaculum es el ligamento que une a la gónada indiferente, que después se llama gubernaculum testis o mesorquio, y el otro ligamento ovárico o mesovario, ¿verdad? Y así nos vamos. Y en la última parte pues también tienen igual el seno urogenital, se va a formar la vejiga en ambos sexos, y el utrículo prostático, próstata y glándulas urogenitais, ¿verdad? Y solo para que vean la letra esponjosa del orificio de la uretra. Este resumen lo tienen también, bueno, creo yo se lo he subido en las copias. Y es solo volver a repasar lo mismo. Este resumen se los aconsejo que lo vean bien, porque aquí está qué pasa a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. ¿Sí? Muy bien. Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Gracias, doctora.